orar por los hermanos, Señor, y gracias también por nuestros profesores que durante toda la semana se esperaron, Señor, en preparar esas clases en las cuales tú nos enseñas a vivir de una manera diferente a como viven los demás. Permítenos, Señor, recordar estas clases en la semana y no dejar que los demás nos guíen, sino ser guiados por ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los niños pueden salir, por favor. Gracias. Feliz Día de la Madre a todas las mamitas, a todas las que todavía no son mamitas, algún día será. Desde ahora, felicitaciones. Realmente es una celebración para las mujeres. Ok, abran sus Biblias por favor en Mateo capítulo 8. Terminamos el Sermón del Monte, que era en el capítulo 5, 6 y 7. Y ahora vamos al capítulo 8. Mateo, capítulo 8. 8:1. Bueno, antes de empezar con ese capítulo 8, quiero decirles dos cosas. La primera es que cronológicamente los milagros que aparecen en estos versículos del 1 al 17 no son cronológicos, excepto el primero. Y la razón por la cual están agrupados es porque Mateo, ¿recuerdan cuál era la profesión de Mateo? Era un recaudador de impuestos. Así que hace lo que hacen todos los recaudadores de impuestos, o llámese contadores. Todo lo agrupan. Entonces cuenta chiquita, cuenta grande, libro mayor, libro no sé qué. Eso es lo que hacen todos los contadores. Eso es lo que hacía Mateo. Y lo que él hace aquí es que reúne tres sanidades para poder tocar un tema que él quería que los judíos recordaran del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces, en los otros evangelios lo van a encontrar en lugares diferentes, pero Mateo los lleva aquí para poder tener una sola línea con la cual enseñarle a los judíos que hay un cumplimiento de una promesa. ¿Estamos? ¿Está claro? Oh. Ahora, ¿quién quiere ganarse una empanada? Muy bien. Si no ha estado en el primer servicio, porque si no sería trampa, ¿cuál fue la última enseñanza? No miren, la última enseñanza que hay en el libro de Mateo, en el capítulo 7, la última enseñanza del Sermón del Monte. No, ese era el resumen. La última enseñanza. ¿Ah? No, ok. Nadie se ganó la empanada. Vamos a hablar sobre las sanidades. Y las sanidades es un tema muy complicado, porque todo el mundo usa las sanidades y todo el mundo piensa que sabe cómo son las cosas que tienen que ver con las sanidades. Pero tenemos que recordar algunas cosas que son muy importantes con respecto a esto de las sanidades. Las sanidades, de acuerdo con la palabra de Dios, son milagros, son eventos extraordinarios
cosas que normalmente no pasan. Sí, sobrenatural. O sea, ustedes me han visto aquí en esta silla durante ¿cuánto tiempo? Un año o algo así, y de pronto van a la calle y me encuentran en una discoteca bailando. Ajá, ¿cierto? Al año. Pero si llevo 14 años que me ven todos los días en la silla y llega y me encuentran en una discoteca bailando, ¿qué se imagina? ¿Qué es un milagro? Ah, exactamente. Eso era lo que los judíos pensaban, era un milagro. Muy bien, pero hay que recordar, y por eso es que puse las sanidades de Dios, porque es que milagros también pueden hacer los que no son de Dios. Y quiero que recordemos ese texto. La última enseñanza del Sermón del Monte era sobre los falsos maestros, aquellos que llegaban hablando cosas que no sabían. Decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque ellos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Y ese es el problema. El problema es que ellos dicen Señor, Señor, pero los que hacen son ellos. Nosotros profetizamos, nosotros echamos, nosotros hicimos. Nosotros fuimos los que hicimos el milagro. Deben seguirme. Nosotros echamos los demonios, somos los buenos. Yo soy, yo. No, todo aquel que dice Señor, Señor, pero hace las cosas por su cuenta, simplemente es aquellos que dicen, pero no son. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo los llamó Jesús? Hacedores de maldad. O sea que todos nosotros diríamos, un momento, pero profetizar, eso es bueno. Echar fuera demonios, pues eso es bueno. Hacer milagros, pues eso es bueno. Y sin embargo, Dios, el Señor, lo llama hechos de maldad. Así que aún los que hacen maldad pueden hacer milagros, profetizar y echar fuera demonios. Y debemos tener mucho cuidado cuando nosotros invocamos una sanidad de Dios. Porque a veces estamos invocando una sanidad de alguien que no es Dios y que tiene el poder para hacerlo. Los hacedores de maldad. Y miren cuánto poder es. Pueden llegar a hacer milagros. Y dentro de esos milagros pueden llegar a ser sanidades. Increíble, ¿no? Vamos a aprender 3 cosas por las cuales uno sabe cuando un milagro es de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Los que no tengan Biblia, allá está ¿cierto? Sí, ok. Primer milagro, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. La primera sanidad es la sanidad de un hombre que es leproso. Ahora, tenemos que recordar qué es la lepra. Todos nosotros conocemos la
¿Alguien conoce a un leproso? ¿Ha visto un leproso? Por lo menos en fotos. ¿Cómo es? La palabra lepra significa escama. Y así se les pone la piel, como escamosa. Las lepras tienen diferentes grados. En el Antiguo Testamento la lepra era una significancia de la persona no está con Dios o Dios lo está castigando. Entonces en el Antiguo Testamento aparecía que una persona que tuviera lepra no podía entrar al templo. Y si alguien tocaba a un leproso tampoco podía entrar al templo porque se consideraba que esa persona se había convertido en inmunda para Dios. Y era tanto que las personas cuando salían de los lugares donde estaban hacinados, porque allá estaban hacinados, ellos salían a las calles, por ejemplo a buscar comida o lo que sea. Tenían que ir por la calle y si encontraban personas tenían que ir diciendo: cuidado, soy inmundo, yo soy una persona inmunda, soy una persona inmunda. Y las personas se separaban, no porque fueran a pegarse de la lepra, sino porque no les permitiría ir al templo. Así que si hablamos de segregación, ya estamos viendo cómo era. Este leproso ve a Jesús bajar de allá del monte y dice, se acercó a él. ¿Cuál fue la forma en que se acercó a él? Se postró. Y la siguiente palabra que sale es Señor. Ahora, uno puede decir, sí Señor, o uno como le dicen a los niños, haga tal cosa, sí, sí que, sí Señor, ok. Uno puede decir el Señor en esa manera, pero cuando este hombre se postra, no está diciendo un Señor por decir Señor, está diciendo tú eres el Señor. Reverencia, exactamente. Pero más todavía, él se postra y le dice, puedes. ¿Se dan cuenta? Puedes limpiarme. Está reconociendo que tiene algo que él no puede hacer, que él no puede alcanzar y que solo él podría hacer. Él puede. Lo único que no sabe esta persona es si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque toda la tradición judía le ha enseñado que es un inmundo. ¿Cómo puede acercarse al Señor si ni siquiera puede entrar en el templo donde el Señor está? ¿Cómo voy a acercarme al Señor si soy un inmundo? ¿Se dan cuenta la disyuntiva? Así que él se acerca y le dice, si quieres. Humilde, reverente, absolutamente dependiente. Si tú quieres, o sea, si no quieres, no, y no pasa nada. Pero si tú quieres, puedes limpiar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ok, problema con esa respuesta es si la vemos sin ver lo que dice Marcos. Teniendo misericordia de él, dice Marcos, en la misma porción, pero en Marcos dice, le agrega, teniendo misericordia de él. Lo que hace el Señor cuando este hombre se postra, no es que le pone la mano así como, ok, no. Cuando dice que extendió la mano, es cuando uno hace esto y lo pone encima de los hombros de la persona. Eso fue lo que él hizo. ¿Se imaginan eso? Este señor cuando va por la calle dice, soy inmundo, y las personas se abren como si se abriera el Jordán. ¿Sí? Y Jesús, en vez de hacer eso, lo que hace es que se acerca y lo abraza, lo toca. Si para la gente no podía entrar al templo un rabí tocándolo, ¿qué estaba sintiendo ese hombre en ese momento? Eso es misericordia.
No merece absolutamente nada, sabe que no lo merece y sin embargo la mano del Dios Todopoderoso encima de él y lo abraza y le dice, quiero. Sé limpio. ¿Ok? Eso fue lo que el Señor le dijo. Yo quiero, sí quiero. No eres inmundo para mí. Eres alguien por el que yo tengo misericordia. Y por esa razón era que quería que ustedes lo vieran desde el punto de vista de Marcos. ¿Por qué? Porque si quitamos esa frasecita teniendo misericordia de él, pudiera parecer que el Señor tuvo lástima de él. Y entonces, como tuvo lástima de ese pobrecito que vino y se arrodilló, porque tuve lástima, lo sané. O porque el hombre tenía unas lágrimas grandotas en su mejilla, y entonces me dio tanta ternura que lo sané. No. La Biblia enseña que el Señor tuvo misericordia. No tiene nada que ver con el leproso. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Lo mejor de todo es que este leproso sabía que tenía que ver con misericordia. No con lo que él hiciera o como él lo hiciera. Por eso su pregunta es, ¿quieres? Su condicionamiento es, ¿quieres? No si puedes. ¿Se dan cuenta? El querer hacerlo es la misericordia del Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, el Señor le dice al leproso, quiero que no le digas a nadie. Y la única cosa que vas a hacer es ir al templo, hablar con los sacerdotes y dar la ofrenda que está en la palabra de Dios que debes dar cuando te purifican. Miren bien lo que está diciéndole Jesús a este hombre. Esos sacerdotes te han considerado durante años de años inmundo, pero como Dios dijo que debía llevar una ofrenda, llévala. Pero no le digas a nadie. ¿Saben qué hizo? Se fue al templo, llevó la ofrenda, se la mostró a los sacerdotes, le dijo, estoy limpio. Los sacerdotes dijeron, ah, sí, está limpio. Ok, recibieron la ofrenda. Ah, pero este no se quedó callado. Se fue y por donde iba, le iba diciendo a todo el mundo, hola, ¿sabes? Era leproso y llegó Jesús, me tocó y quedé limpio. Pero ¿te echó alguna aceitico o algo? No, nada. Me tocó y se fue. Míralo bien, toca. ¿Qué tal? ¿Ah? Mira, muevo los dedos, no se me caen. ¿Qué tal? Es que la lepra lleva a que se le caigan los dedos. ¿Te imaginas eso? Claro. Ahora bien, ¿qué pasó? Resulta que después de eso Jesús ya no podía entrar en las ciudades. Porque cuando llegaba a una ciudad, había tanta gente como el concierto de One Direction, que no podía andar, entonces no podía decir nada, no podía enseñar. ¿Ok? Eso es lo que pasaba con este hombre. Así que cuando uno ve la palabra de Dios, lo que uno ve por lo cual Jesús o Dios hace sanidades, es simplemente y llanamente porque Dios es misericordioso. Es por misericordia. ¿Estás pidiendo en algún momento una sanidad? ¿Estás en algún momento teniendo ese concepto de yo quiero, Señor, ser sano de tal cosa? Señor, yo quiero ser sano de la vejez, de lo que sea? Debes saber que es por misericordia. Debes saber que es por misericordia. Esa es la respuesta a cuando algunas personas le dicen a uno, pero tú no eres creyente, y entonces ¿por qué te pasan esas cosas? Bueno, por misericordia. No, pero por misericordia debería sanarte a Dios. Ah, sí, también.
Y si Dios me sana, es por misericordia. No porque sea bueno, no porque estemos yendo a la iglesia, no porque yo sea creyente o no. No, Dios lo hace por misericordia. Vamos a la segunda. Esta fue porque alguien pidió, ¿cierto? Porque yo pedí para mí. Vamos a la segunda. Versículo 5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, esta ya era una ciudad súper grande. Bueno, de ese tiempo, obviamente. Vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ya no me recuerdo. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque, escuchen el porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, y va. Y luego le digo, viene, y digo, ven, y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. ¿Ustedes se imaginan eso? Alguien guiado por el Espíritu Santo, Jesús, el Hijo de Dios, el cual ha visto las maravillas de las maravillas de las maravillas en el universo, vio la creación, ha visto las cosas que nosotros no hemos visto, ve su grandeza, etcétera, etcétera, y de pronto en la palabra de Dios aparece una palabra que a uno queda, Jesús se maravilló. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y vendrán muchos del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como me dijiste, y como creíste, tal cual como lo creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué tal? Ahora es alguien que no es judío, no conoce las cosas que los judíos conocen, no tenía el Antiguo Testamento que los judíos habían leído y se saben de memoria en la Torá, no tienen nada de esas cosas. Sin embargo, llega con la misma actitud que vino aquel hombre del primer milagro. Vino con actitud de ruego. Vino con la actitud de alguien humilde. No vino como el centurión. Y le dice la misma palabra, Señor. Y luego le dice, no soy digno. Humilde, reverente. Eso es lo que llega al centurión. Ahora, ¿llega a pedir por él? No. Llega a pedir por un criado que además no le puede decir, haz esto, y el criado lo hace. Porque ese criado está paralítico. Y sin embargo,
¿Qué se requiere para que alguien vaya y le pida a Dios por alguien más? Sobre todo si es su criado. ¿Qué se requeriría? ¿Qué creen que había en el corazón de este hombre por ese criado? ¿Ah? Misericordia, muy bien. ¿Qué más había? Amor, muy bien. Eso es exactamente lo que pasaba en este centurión. Pero lo más increíble de esta sanación, fíjense que el centro de la sanidad de la que está hablando no es el criado, al cual luego lo sana. No, el centro es Jesús se maravilla. ¿De qué se maravilla Jesús? De la fe. Oiga, qué cosa tan increíble, ¿no? No se maravilla de que sea un centurión. No se maravilla de que tenga soldados bajo su... No, se maravilla de su fe. ¿Cuál fe? ¿De cuál fe estamos hablando? Miren bien, ¿qué fue lo que este centurión le dijo al Señor Jesús? Le dijo, yo también, como tú, porque eso es lo que significa la palabra también, yo también, como tú, estoy bajo autoridad. Ningún judío, absolutamente ningún judío había entendido hasta ese momento que el Señor Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. El punto de por qué no lo quisieron entender es por su propio orgullo de nación. Porque ¿cómo es posible que el Mesías de Dios esté bajo autoridad? No puede ser. Pero un centurión, creyó que estaba bajo la autoridad del Padre, pero también creyó que él mismo tenía autoridad sobre otros, y entre esos, sobre las enfermedades. Y entre esos, sobre las enfermedades. ¿Por qué sería que Jesús se maravilló? Porque para que eso pudiera ser posible, solamente tendría que ser Dios. ¿Qué es lo que este centurión le está diciendo al Señor Jesús? Le dice, no soy digno de que estés bajo mi techo. Solamente da la orden. Tú tienes la autoridad para dar la orden. Este no dudó del poder y tampoco dudó de si quería o no. Simplemente le hizo una petición. Tú das la orden y mi criado se sana. Punto. ¿Se dan cuenta? Qué preciosa fe es la de alguien que se acerca con humildad, con reverencia, pero con esa confianza tan absoluta de tú dices, él se sana. Punto. El Señor le dice, como creíste, te sea hecho. Tal como lo pensaste, así debe pasar. Si el Señor Jesús llegara hoy aquí y mirara nuestros corazones, no lo que decimos, nuestros corazones, ¿piensan que se maravillarían? La tercera sanidad. Entonces la segunda palabra es autoridad, se me ha olvidado, perdón. La primera era ¿qué? Misericordia. La segunda, entonces Dios hace las cosas por misericordia y por autoridad, porque quiere, porque puede. Y ahora
ahora, ¿quién dijo que porque no le da miedo? No sabía que había alguno que estaba presente. Ok, vamos a la tercera. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí viene la razón por la cual Mateo coloca estas tres sanidades en el mismo sitio: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Enfermedades y dolencias. ¿Ok? Pero quiero que miremos el milagro de la suegra. Es el propicio para el Día de la Madre. Fíjense bien, el Señor Jesús entra en la casa de Pedro. No era la casa de la suegra. No vivía en la casa de la suegra, era la casa de Pedro. Llega a la casa de Pedro y ve a la suegra que está con una fiebre, y dice Lucas, una fiebre altísima. ¿Qué pasa cuando hay fiebre? Madres, ¿qué pasa cuando el niño le da fiebre? Exactamente, puede llegar a convulsionar. ¿Y por qué? Porque tiene ¿qué? Una infección. Muy bien. Ahora, en este momento llegas tú, lo llevas a la EPS, ¿y qué te recetan? Solo que en ese tiempo no había acetaminofén. Va peor, las fiebres normalmente indican infección. O sea, la suegra de Pedro, además de ser la suegra de Pedro, estaba infectada. ¿Quién se le acerca a la infectada? Debería. El Señor Jesús entra y no solamente le dice algo, sino que la toca. ¿Alguien le dijo algo? Pedro estaba jalándolo con una cuerda para llevarlo a la casa que le cure la suegra. No estaba llevándolo así. El Señor Jesús tomó la decisión de sanarla, y ni siquiera la suegra le dijo nada, ni Pedro le dijo nada, ni la esposa de Pedro le dijo nada, ni la hermana de la esposa de Pedro le dijo nada. Nadie le dijo nada. Independientemente de lo que pasaba a su alrededor, el Señor tomó la decisión de sanar a la suegra de Pedro. Punto. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? Se levantó y le sirvió y le servía. Ajá. Escúchenme bien esto. Segunda parte quiero. Todos los otros verbos son verbos puntuales. Vino, vio, la tocó, y la fiebre la dejó, y ella se levantó. Pero el último verbo es un verbo que empieza en ese momento y no termina la acción. O sea, le servía no significa le sirvió en ese momento un chocolate, pan y esto, y listo. No, le servía. Significa que durante todo el tiempo siguió sirviéndole. Y ese es el mismo verbo que aparece en varias partes en la palabra, en los evangelios, que dice: y las mujeres le servían. Así que yo estoy convencido, y eso es mío propio, de que cuando el Espíritu Santo llegó al Pentecostés, a esa habitación donde habían 120 y estaban las mujeres que habían servido a Jesús, en medio de ellas estaba la suegra de Pedro. Sí, la suegra de Pedro. No, hay que aclarar. La suegra de Pedro. Y si se dan cuenta ustedes, es increíble que cada vez que el Señor hizo una sanidad, pasaba algo en el corazón de las personas que la recibían,
o de las personas que habían pedido. ¿Qué es lo que hay en común en la vida de todas estas personas? ¿Qué era lo que tienen en común el leproso? ¿Qué tiene en común con el centurión? ¿Y qué tiene en común con la suegra de Pedro? La fe, así es. La fe. Pero lo más interesante de esto es lo que pasó con esa fe. Cuando la independencia de Dios le sanó a esta mujer, la suegra de Pedro, lo que pasó con su fe es que inmediatamente se levanta y empieza a servir. Lo que pasó con el leproso es que inmediatamente es limpiado, empieza a proclamar quién es su curador. ¿Y qué pasó con el centurión? ¿Qué creen que habrá pasado con el centurión? Ajá. Y lo interesante es que no era judío, era un gentil. Era un gentil. Pero aquellos que tienen fe, cuando hay milagros de sanidad, lo que sucede es que en su fe son impulsados. En su fe son impulsados. Dios hace milagros porque Dios es soberano. Y escúcheme bien, esas tres palabras que estamos hablando, la primera es, muy bien, misericordia. La segunda, autoridad. Y la tercera, esas tres palabras se pueden resumir en una sola: soberanía. Dios es soberano para sanar. El diablo y todos sus malhechores no son soberanos para sanar. El diablo puede hacer milagros, claro. ¿Recuerdan a Job? ¿Cuántas cosas le hizo a Job? Muchas. Pero siempre tuvo que ir a pedir permiso ¿a quién? A Dios. Y Dios le marcó los límites. Solamente hasta aquí. Y de aquí no te mueves. En algún momento uno lee en Job que el diablo haya dicho: hay un poquito más. Hasta donde te dije. No hay soberanía y mucho menos misericordia en todos esos milagros. Pero en los milagros de Dios son absoluta y totalmente soberanos. Nadie, absolutamente nadie puede conmover a Dios para que Dios haga un milagro. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No podemos negociar milagros con Dios. Yo no puedo decir: voy a portarme bien de ahora en adelante para que tú me sanes. Yo no puedo tener la... ¿Cómo fue que me dijo César al salir? Esa palabra me pareció excelente. Yo no puedo tener la... Bueno, es como el orgullo. O la osadía, esa es la palabra, la osadía. De ir donde Dios y decirle: Señor, te he pedido durante tanto tiempo para que tú hagas el milagro de convertir a mi marido en un hijo tuyo, y tú... ¿Ah? No. Dios es soberano. Yo no tengo ninguna cosa o acción o fórmula para acercarme a Dios, para que Él haga un milagro. No, los milagros de Dios son soberanos. ¿Eso quiere decir que no debemos pedir? No. Claro que debemos pedir. Pero pedir que si quieres, ¿recuerdan? Si quieres, tú puedes. Eso significa que yo acepto su voluntad, porque su voluntad es lo mejor para mí. ¿Se dan cuenta? Dios querría que nos pasara todo lo mejor para nosotros. ¿Dios querría eso? Sí.
definitivamente, si no, no nos amara. ¿Quería que le pasara lo mejor a Jesucristo? Sí. Y sin embargo, cuando el Señor Jesús le pidió, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios el Padre? Pasarás la copa. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no es para que se cumpliese. ¿Para qué? Ok, pero ¿para qué? ¿Saben el para qué dónde está? Mirémoslo en un espejo. El para qué somos nosotros. Y Él tomó la decisión de no permitir a Jesús que pasara la copa simplemente porque nosotros estábamos en medio. Su misericordia, su independencia y su autoridad estableció que nosotros debíamos ser salvos. Ser salvos por el sufrimiento del Señor. ¿Y cuándo lo estableció? ¿En el momento en que estuvo en la cruz? No, por eso dice que en Isaías dice, Él mismo tomó, cargó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. No creamos a todos, creámosle a Dios. Dios nos ama. Él sabe cuándo, cómo, hasta dónde, por qué. Él hace un milagro, no nosotros. No nos permitamos el que nos engañen con falsas palabrerías. Dios hace milagros porque Él es soberano. Simple, porque Él es el soberano. ¿Alguna vez ha pedido que Dios le haga un milagro? Sí. ¿Cómo? ¿Con fe? Okay. ¿Qué más? Oración, ok. Rogándole, ¿qué más? Doblando rodilla, ok. ¿Qué más? ¿Y alguna vez han orado y hágase tu voluntad? Porque así es como hay que pedir. Gracias te damos, Señor y Dios, porque hiciste el milagro más grande que podía haber. Porque realmente nosotros éramos inmundos delante de ti en nuestro pecado. Estábamos absolutamente paralizados por ese pecado y éramos esclavos de ese pecado. Y Señor, ni siquiera te pedíamos que nos sacaras del pecado. Pero porque tú, Señor y Dios, eres misericordioso para con nosotros. Porque tú tienes la autoridad para hacerlo. Y porque tú realmente eres independiente. Tú, Señor, nos has salvado de la muerte eterna. Y nos has traído a la vida. El mayor milagro que podía haber sido hecho en nosotros, ya fue hecho. Y por si fuese poco, tú a todos nosotros nos has tomado en tus manos y has cargado con nosotros nuestras enfermedades, nuestras dolencias. No estamos solos en medio del dolor, en medio de la angustia, porque tú cargas con nosotros el vivir en esta tierra. Pero todavía no es simple eso. Además, nos has llamado a tu cielo. Además, nos has llamado tus hijos y has colocado tu Santo Espíritu en nosotros. Por eso, Señor, no tenemos nada más que pedir. Pero cuando vemos, Señor, nuestras necesidades, algunas dolorosas, cuando las vemos en aquellos a los que amamos, Señor, nos queremos acercar a ti para pedirte que hagas
un nuevo milagro. Pero que se haga conforme a tu voluntad, no a la nuestra. No queremos decir Señor, Señor, hicimos. Porque Señor, todo lo que nosotros podemos hacer que salga de nuestro corazón contaminado son hechos de maldad. Así que Dios, nosotros en este día tomamos el compromiso real de vivir conforme a tu voluntad, porque ella es la que es buena, ella es la que es agradable para nosotros y la que es perfecta. Y aunque nos duela por un poco de tiempo, nosotros sabemos que a través de ella tú puedes lograr lo que jamás ninguno de nosotros podría lograr. Así que, Señor, si te pedimos, te lo pedimos conforme a tu misericordia, a tu autoridad y a tu independencia. Haz, Señor, conforme a tu voluntad, como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Amén.